Bien, vamos a continuar entonces donde habíamos dejado anteriormente. Habíamos visto que nosotros cuando hablamos de termodinámica o de termoquímica, ¿sí?, de energía involucrada en una reacción química, o sea, para pasar de reactivos a productos, nosotros tenemos que definir muy bien cuál es el sistema y cuál es el entorno, ¿sí? El sistema es nuestro sistema de estudio, el entorno es el resto, ¿sí? Lo que no es sistema de estudio. El sistema de estudio más el resto, obviamente, lo que se conoce como universo, ¿sí? Hay una ley fundamental de la física que yo les había contado en el video anterior, que es lo que viene a ser la primera ley de la termodinámica, y que dice que la energía no se crea ni se destruye. O sea, la energía del universo, ¿sí?, no se crea ni se destruye. ¿Eso qué significa? Que la energía del universo es una constante. Y si la energía del universo es una constante, aquí como vemos nosotros o sea, el universo estaría delimitado por lo que es la línea punteada en celeste, o sea, tenemos nuestro sistema más el entorno, o sea, la energía contenida dentro de esa nube celeste, ¿sí?, tiene que ser constante. Por lo tanto, si nuestro sistema pierde energía, lo tiene que ganar el entorno, y si nuestro sistema gana energía, la tiene que estar perdiendo el entorno, ¿sí? Eso es una ley fundamental y es lo que es la primera ley de la termodinámica, ¿sí? La energía interna de un sistema, ¿sí?, es la sumatoria es la sumatoria de la energía que tiene cada una de las partículas que componen ese sistema, ¿sí? Y cuando digo de partículas estoy hablando de moléculas, estoy hablando de iones, estoy hablando de electrones, estoy hablando de protones, estoy hablando de neutrones, o sea, de todos los componentes que tiene el átomo. Uno tendría que calcular cuál es la energía de cada una de esas partículas que componen el sistema, ¿sí? Y para conocer la energía total yo necesito conocer la energía cinética y la energía potencial, sumarlas y eso me da la energía total. O sea, la energía total de cualquier partícula es la sumatoria de la energía cinética más la energía potencial que tiene esa partícula. O sea que si yo quiero conocer la energía interna de un sistema, lo que necesito es hacer una sumatoria sobre cada una de las partículas de la energía cinética más la energía potencial que tiene ella. Obviamente eso desde el punto de vista práctico es completamente imposible, ¿sí? No hay manera de que yo pueda conocer cuál es la energía interna en un punto, en un sistema particular para una condición particular, ¿sí? Para un estado en particular. No hay manera, ¿sí? Después sí vamos a ver que lo que yo puedo conocer, no puedo conocer cuál es la energía que yo tengo acá, ¿sí? Pero sí puedo llegar a conocer cuál es la energía que yo necesito para ir desde acá hasta acá, ¿sí? ¿Sí? Si bien no puedo conocer cuál es el valor absoluto, sí puedo conocer cuál es la diferencia, ¿sí? O cuánto es la energía que yo necesito para ir desde un sitio a otro sitio, ¿sí? Uno se puede imaginar como si uno estuviese subiendo en una escalera, ¿sí?, en donde no ve el piso. Uno no sabe en qué escalón está, pero sí sabe que si hace 3 escalones para arriba, va a estar en una determinada posición, ¿sí? Una cosa que es importante es cuál es la relación entre lo que es la energía interna, ¿sí?, cuál es el calor y cuál es el trabajo, ¿sí? ¿Se acuerdan que nosotros habíamos dicho que la energía es la capacidad que tiene un sistema de hacer trabajo o transferir calor, ¿sí? Está mal decir que un sistema tiene una determinada cantidad de calor, ¿sí?, o que tiene tanto calor almacenado, y sin embargo es bastante común escucharlo. En realidad, un sistema, la única manera que tiene de almacenar energía es como energía interna, ¿sí? Luego, ese sistema puede cambiar su energía interna transfiriendo con el entorno calor o haciendo trabajo sobre el entorno o que el entorno haga trabajo sobre
el sistema, ¿sí? O sea, el calor y el trabajo únicamente intervienen para cambiar, ¿sí?, el estado de un sistema, cambiar la energía interna que tiene un sistema. El cambio de energía interna, ¿sí?, como cualquier cambio, ¿sí?, cuando hablamos en termodinámica, ¿sí?, es la energía interna, o está definida como la energía interna final menos la energía interna inicial, ¿sí? O sea, lo que yo les decía, para ir desde esta posición a esta posición, ¿sí?, el cambio de energía es la energía del estado final, menos la energía del estado inicial, o sea, es lo que hay entre estos dos estados, ¿sí? En los sistemas químicos, el cambio de energía interna, o sea, la diferencia de energía interna para ir desde un estado inicial a un estado final depende del tipo de partículas en que estemos hablando, ¿sí?, el tipo de molécula, el tipo de ion, el tipo de átomos, y de la temperatura a la cual transcurre ese proceso, ¿sí?, o esa reacción química. Se representa así el delta E como delta E igual a E final menos E inicial, ¿sí? Supónganse que ustedes tienen, ¿sí?, un sistema cuyo estado inicial tiene una energía interna mayor que el estado final. O sea, yo tengo que ir de un estado inicial que tiene una energía más grande que la del estado final, ¿sí? O sea que para ir desde aquí hasta aquí, yo necesito perder energía interna. El sistema necesita perder energía interna. Entonces, ¿sí?, el cambio de energía interna va a ser negativo, ¿sí?, porque el final es más chico que el inicial, ¿sí? Por lo tanto, cuando haga esa diferencia, me va a dar que el delta E es negativo. Si yo pierdo energía interna, esa energía interna que el sistema pierde se la tiene que entregar al entorno. O sea, que un cambio de energía interna negativo significa que mi sistema perdió energía, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Por el contrario, si el estado final tiene una energía interna más grande que la del estado inicial, significa que para ir del estado inicial a ir al estado final, mi sistema tiene que ganar energía, ¿sí? Cuando yo haga la diferencia entre el estado inicial y el estado final, como el estado final es más grande la energía que la del estado inicial, esa diferencia me va a dar siempre positiva, ¿sí? O sea que cuando el delta D sea positivo, significa que mi sistema ganó energía desde el entorno, ¿sí? ¿Se entiende? Eso es importante. Después vamos a retomar cómo es la cuestión de el cambio de energía, ¿sí? Cuál es la notación de signos en esto, ¿sí? ¿Qué ocurre? ¿Qué significa un signo positivo en delta E? ¿Qué significa un símbolo negativo en el delta E? En el calor, en el trabajo, etcétera, etcétera. Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Volvamos otra vez a lo que es el cambio de energía interna, ¿sí? Ahora no para un sistema en general, sino ya para una reacción química, ¿sí? Lo que dijimos recién en un sistema general, ¿sí? Esto es para una reacción química particular, como es, ¿sí?, la disociación del agua. ¿Se acuerdan que alguna vez vimos que yo puedo disociar el agua, ¿sí?, electrolíticamente? Coloco dos electrodos, aplico una diferencia de potencial, sobre un electrodo voy a producir hidrógeno, sobre el otro electrodo voy a estar produciendo oxígeno, gaseoso en ambos casos, ¿sí? O sea que a partir de agua líquida yo puedo obtener, ¿sí?, hidrógeno y oxígeno. Bueno, para producir esa reacción yo necesitaba una batería. ¿Y esa batería qué es lo que hace? Entregarle energía al sistema. ¿Se entiende? Fíjense que el delta D es positivo. La energía del estado inicial sí es más chica que la energía del estado final, por lo tanto, el sistema tiene que ganar energía interna, el delta D va a ser positivo, y eso significa que ¿sí?, el sistema absorbe energía, ¿sí? Este cambio de energía se le llama endergónico, o sea, cuando el sistema absorbe energía, se llama un proceso endergónico. O sea que el proceso de disociación del agua, ¿sí?, o hidrólisis del agua, es un proceso endergónico, ¿sí?, que requiere absorber energía
por el sistema desde el entorno, ¿sí? Obviamente, si yo planteo la reacción inversa, que sería la reacción de formación del agua líquida, ¿sí? En lugar de consumir energía, lo que el sistema va a hacer al pasar de hidrógeno más oxígeno a agua líquida es entregarme energía. ¿Cuánta energía me va a entregar? Exactamente la misma que la que consumió para el proceso de disociación, ¿sí? En este caso, entonces, la energía del estado inicial es más alta que la energía interna del estado final, y entonces cuando haga la diferencia del estado final menos el estado inicial, ¿sí? El delta de S me va a dar siempre negativo. ¿Eso qué significa? Que al ir de reactivos a productos, ¿sí? La reacción química libera energía. Eso significa, ¿sí? Que el sistema libera energía, y cuando el sistema libera energía, a ese proceso se le llama exergónico. O sea, el sistema liberando energía se denomina exergónico. Volvamos otra vez al cambio de energía interna y a lo que era la primera ley de la termodinámica, ¿sí? ¿Qué dijimos? Que un sistema puede intercambiar energía con el entorno, ¿sí? O sea, puede aumentar su energía o disminuir su energía interna, intercambiando energía con el entorno en forma de calor o de trabajo, ¿sí? Fíjense ahí lo que tenemos, el esquemita este, lo que nos está diciendo es simple y sencillamente, ¿sí? Que el cambio de energía interna, si es negativo, si da negativo, o sea que es un proceso exergónico, ¿sí? Significa que el sistema o perdió calor o realizó trabajo sobre el entorno. Mientras que si el proceso es endergónico, o sea, si el proceso es exergónico, o pierde calor o hace trabajo el sistema sobre el entorno. Mientras que si es endergónico, o sea que el delta de E es positivo, ¿sí? Significa que el sistema ganó energía en forma de calor, o bien el entorno realizó trabajo sobre el sistema. No hay otra opción. ¿Eso qué significa? Bueno, eso significa simple y sencillamente que el cambio de energía interna tiene que ser igual a la suma del calor más el trabajo, ¿sí? Esa es la relación que hay entre estas tres magnitudes y es lo que se conoce como la primera ley de la termodinámica. Lo que les decía, la relación que hay entre los signos de este, o sea, si nosotros escribimos la ecuación como delta E igual a Q menos trabajo, Q más trabajo. Aquí hay que tener cuidado y no desesperarse si leen en algún libro que está definido el delta E, en lugar de delta E, delta de U. Eso también es bastante habitual, que en lugar de E a la energía interna le llamen U. Que la definan como Q menos el trabajo. Eso los físicos en general la definen como Q menos trabajo. O sea que si uno lee un libro de termodinámica, lo más probable es que esté representado como delta de U, en general así lo hacen, igual a Q menos trabajo. Pero eso es simplemente una convención de signos. Si nosotros tenemos claro esta convención de signos que hemos dado, ¿sí? El cambio de energía interna es igual a la sumatoria del trabajo más el calor intercambiado. ¿Sí? Entonces, para el calor, cuando el calor es positivo, significa que el sistema ganó calor desde el entorno. Y cuando el signo es negativo, significa que el sistema transfirió calor hacia el entorno. En lo que respecta al trabajo, si el signo es positivo, significa que el entorno realizó trabajo sobre el sistema. Ya vamos a ver un ejemplo ahora en muy pocas transparencias, muy pocos transparencias más adelante, ¿sí? Mientras que si es negativo, significa que el sistema realizó trabajo sobre el entorno. En cuanto al cambio de energía interna, si es positivo, significa que el sistema ganó energía, y si es negativo, significa que el sistema transfirió energía hacia el entorno, ¿sí? Entonces,
volvamos otra vez a un caso general. Cuando el calor es absorbido por el sistema desde el entorno, ¿sí? A ese proceso se lo va a llamar endotérmico, ¿sí? O sea, supónganse que yo tengo un Erlenmeyer que tiene una determinada sustancia, vengo con un mechero y la caliento. Bueno, lo que estoy haciendo es transfiriéndole calor desde el entorno, porque la llama del mechero ya es entorno, el sistema es lo que es el líquido que está contenido dentro del recipiente, le transfiero calor, ese proceso se llama endotérmico. Mientras que si, supónganse que allí adentro del Erlenmeyer se está produciendo una reacción química que libera calor, entonces va a haber una transferencia de calor desde el sistema hacia el entorno, ¿sí? De hecho, yo lo voy a ver como un calentamiento del material de vidrio, en este caso del Erlenmeyer. A ese proceso se le llama exotérmico, o sea, cuando libera calor o transfiere calor desde el sistema hacia el entorno. Recuerden, no confundan, una cosa es exergónico y endergónico, ¿sí? Que se refiere a la energía, ¿sí? Si un sistema libera energías es exergónico, si toma energías es endergónico. Con este, que es exotérmico y endotérmico. Exotérmico que libera calor, endotérmico que absorbe calor. En un caso estamos hablando de energía, ahora estamos hablando de calor, ¿sí? Fíjense que tiene la palabra térmico al final. Cuando es térmico al final, se refiere a calor, ¿sí? Vamos ahora a discutir unas cosas que hemos estado hablando así medio muy por arriba, ¿sí? ¿Qué es lo que es un estado? ¿Sí? ¿Y qué es lo que son esas variables de estado? O sea, el estado de un sistema y cómo las variables de estados me caracterizan un determinado sistema termodinámico, ¿sí? O sea, las variables de estado, ¿sí? Son un grupo de magnitudes que se utilizan para describir un determinado estado termodinámico, ¿sí? En un momento determinado, ¿sí? Se utilizan normalmente estas variables de estado, se utilizan para predecir el comportamiento futuro que va a tener ese sistema, ¿sí? Por ejemplo, es bastante común, ¿sí? En sistemas mecánicos, ¿sí? Cuando uno quiere, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando nosotros estuvimos hablando en el primer video de este tema acerca de la energía cinética y la energía potencial que tirábamos la pelota? Bueno, hay ecuaciones que me describen, si yo conozco cuál es la velocidad inicial, ¿sí? Y conozco la posición de la pelota, ¿sí? Yo puedo predecir cuál va a ser la velocidad a la cual va a tocar el piso. Si conozco la velocidad inicial, sí, conozco obviamente cuál es la gravedad, cuál es la masa y cuál es la altura que tiene esa pelota, ¿sí? Entonces, ¿sí? La posición y la velocidad, ¿sí? Son variables de estado, ¿sí? Que me permiten predecir, del estado inicial en este caso, que me permiten predecir el estado final, o sea, cuál va a ser la velocidad y cuál va a ser la posición del estado final, ¿sí? Eso en un sistema mecánico, en un sistema termodinámico, ¿sí? Las variables termodinámicas se determinan experimentalmente, como en la mayoría de los casos, ¿sí? Por ejemplo, para un sistema gaseoso, que es bastante común en química, ¿sí? Supónganse que yo tengo otra vez un gas confinado dentro de un recipiente con un émbolo. Las variables de estado normalmente son la temperatura, la presión, el volumen, ¿sí? Y la masa de esa sustancia que yo tengo, de ese gas que tengo confinado, ¿sí? Esas variables de estado pueden ser intensivas, que son aquellas que dependen de la masa, o extensivas, aquellas que no dependen de la masa, ¿sí? La densidad es una propiedad, por ejemplo, intensiva, característica, la temperatura, ¿sí? Mientras que, por ejemplo, la masa obviamente es una propiedad extensiva, o sea, el peso,
Y el volumen también es una propiedad extensiva, depende de cuánto material yo estoy teniendo allí. ¿Sí? Cuando un sistema se encuentra en equilibrio termodinámico, sí, ya vamos a ver lo que significa que esté en equilibrio termodinámico. Básicamente que un sistema esté en equilibrio termodinámico significa que todas sus variables termodinámicas son constantes con el tiempo. ¿Sí? Cuando un sistema se encuentra entonces en equilibrio termodinámico, o sea que las variables de estado sean constantes, estas variables, ¿sí?, van a estar relacionadas mediante una ecuación que se llama ecuación de estado. ¿Sí? O sea, la ecuación matemática que relaciona entre sí a estas variables de estado, ¿sí?, cuando el sistema está en equilibrio, ¿sí?, se llama ecuación de estado. O sea, para un estado en particular, ¿sí?, en general cada sistema tiene una expresión matemática, ¿sí?, que describe a ese sistema. ¿Sí? Normalmente esa función de estado tiene la forma esta que ustedes ven ahí, es una función que depende del volumen, de la presión y de la temperatura. ¿Sí? Por ejemplo, un caso que vamos a ver más adelante, cuando veamos el estado de agregación de la materia, vamos a demostrar que para un gas ideal, ¿sí?, su ecuación de estado es esa que ustedes ven allí, que la presión multiplicada por el volumen tiene que ser igual al número de moles de gas multiplicado por la constante universal de los gases, que es R, por la temperatura. ¿Sí? Eso lo vamos a ver un poco más adelante, si bien ya lo hemos utilizado. No es la primera vez que les cuento esto, lo vimos cuando vimos estequiometría de sistemas que involucraba sistemas gaseosos, ¿sí?, o gases. La función de estado es una propiedad de un sistema termodinámico que depende únicamente del estado del sistema, y no cómo se llegó allí. ¿Sí? La energía interna es una función de estado. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Supónganse que ustedes, ¿sí?, tienen que, dice, hay dos personas que suben 300 metros en un tramo del Paso de los Libertadores. Este es el paso que comunica en Mendoza, Argentina, con Chile. ¿Sí? Es el conocido como Paso de los Subida de los Caracoles. ¿Sí? Allí está el camino, hay dos personas, en ese tramo tienen aproximadamente 300 metros. ¿Sí? Uno toma el camino, los dos van caminando, sumamos, uno va por el camino, por la ruta, por los caracoles, y el otro va en línea casi recta, ¿sí?, siguiendo el camino A, el que va en línea casi recta, y B, el que va por los caracoles. ¿Sí? Evidentemente, ¿sí?, la altura es una función de estado para este sistema en particular. ¿Por qué? Porque tanto la persona que vaya por el camino A como la persona que vaya por el camino B habrá subido exactamente la misma altura. La altura depende únicamente del estado inicial y del estado final. O sea, depende cuál es la altura, la diferencia de altura, o sea, cuántos subieron, depende cuál era la altura del estado inicial y cuál es la altura que tiene el estado final. ¿Sí? Eso, o sea, la altura es una función de estado. Ahora, la distancia recorrida, por ejemplo, va a ser claramente diferente. Quien vaya por el camino A va a haber recorrido una distancia mucho más chica de quien haya ido por el camino B. Evidentemente, sí, la altura es una función de estado, pero la distancia recorrida no es una función de estado. Es lo que se llama una función camino. ¿Sí? No depende únicamente del estado inicial y del estado final, que en este caso es el mismo, en los dos casos van los dos desde el punto cuadrado amarillo abajo hacia el punto cuadrado amarillo arriba, ¿sí? Los dos parten exactamente del mismo lugar y llegan exactamente al mismo lugar, ¿sí? La altura depende únicamente de o sea, el cambio de altura depende únicamente de la altura inicial y de la altura final, mientras que la distancia recorrida depende de cuál fue el camino por el cual yo fui, ¿sí? Entonces, las funciones de estado son aquellas que dependen únicamente del estado inicial y del estado final. ¿Sí? Dependen únicamente de cuál es el estado particular que tiene un determinado sistema. ¿Sí? Por ejemplo, en este estado de abajo, supongamos que yo tengo agua líquida
a 25 grados centígrados, 50 gramos. Bueno, yo sé cuál es el estado de ese agua en ese momento porque está definida por la masa, por la temperatura y por la presión. Supongamos que estamos en una atmósfera de presión. ¿Sí? Ahora yo tengo dos formas de haber llegado a ese punto. ¿Sí? Una es haber calentado agua que estaba a 0 grados centígrados, o sea que estaba en estado sólido, ¿sí? 50 gramos. La otra es enfriar agua que estaba a 100 grados. ¿Sí? En cualquiera de los dos casos voy a obtener el mismo caso, el caso del medio. O sea, en cualquiera de los dos estados iniciales que yo hubiese tomado, voy a obtener el estado final como el estado del medio. O sea, en este caso, ¿sí? El estado del medio es característico, no depende de dónde. O sea, yo una vez que lo obtengo, no puedo decir o no puedo saber, ¿sí? cuál es desde dónde provino. En el caso de recién, por ejemplo, ¿sí? Supónganse que yo tengo a las dos personas se juntan arriba, y se juntan arriba luego de haber caminado los 300 metros. ¿Sí? Si viene una tercera persona, esa tercera persona va a saber que esas dos personas, ¿sí? están a una determinada altura con respecto al mar, pero no van a esa tercera persona, salvo que los haya visto, no va a poder distinguir entre esas dos personas cuál fue por el camino A y cuál fue por el camino B. ¿Sí? Son dos situaciones que son irreconocibles. No hay manera de identificar cuál fue por el camino y cuál fue por el otro, sobre todo si pasó tiempo, ¿no? Porque uno va a estar más cansado que el otro. Pero en este caso es el ejemplo en el que realmente se puede ver claramente o entender cuál es la diferencia entre una función de estado y algo que no es una función de estado, lo que se llama una función camino. Bien. Fíjense que el cambio de energía interna, ¿sí? El cambio de energía es una función de estado, eso ya lo habíamos dicho anteriormente, depende únicamente del estado inicial y del estado final. Por eso es que yo puedo definir como característico un delta de E, ¿sí? Porque no necesito saber por dónde fue. ¿Sí? Si yo conozco la energía interna del estado inicial y del estado final, automáticamente conozco cuál es el cambio de entalpía. Pero fíjense que no es lo mismo con el calor y el trabajo. Tanto el calor como el trabajo no son funciones de estado, ya que depende de cuál fue el camino que se utilizó. Fíjense en el sistema que nosotros tenemos aquí a la derecha. Tenemos dos baterías. Supongamos que esas dos baterías tienen exactamente la misma carga. Significa que tienen la misma energía interna. ¿Sí? Las dos tienen exactamente la misma energía interna. Una se descarga a través de una resistencia, ¿sí? Básicamente, cuando uno hace pasar corriente a través de una resistencia, se disipa energía en forma de calor. ¿Sí? Esa resistencia se calienta, ¿sí? Y luego de un tiempo, la carga en esa batería se habrá consumido, o sea, la energía interna habrá bajado a cero, o a casi cero, la situación de la batería descargada. ¿Sí? En realidad siempre hay energía interna, nunca va a llegar a ser cero, ¿sí? Digamos, batería cargada, batería descargada. La otra batería, la descarga, que es idéntica, que tiene la misma energía interna inicial, o sea, el estado de carga es exactamente la misma, la descargamos pero haciendo funcionar un ventilador. ¿Sí? La batería que se descarga haciendo funcionar el ventilador, parte de esa energía se va a haber convertido en trabajo para hacer funcionar el motor, ¿sí? Y hacer mover las aspas del ventilador, que a su vez mueven aire, o sea, produce trabajo mecánico, pero parte va a haberse convertido en calor. ¿Por qué? Porque las partes mecánicas, ¿sí? Y de fricción y de disipación de los cables y de los contactos, el mismo motor tiene pérdidas de calor. Entonces, parte de esa energía se va a haber utilizado o se va a perder como calor. Parte como trabajo, parte como calor. Y fíjense que en los dos casos, vamos a llegar al caso, o sea, el ventilador va a funcionar hasta que la batería se descargue. En los dos casos, la cantidad de energía que se perdió es la misma. Sin embargo, en un caso toda fue a calor, y en el otro caso parte fue a calor y parte fue a trabajo.
Entonces, si yo sé el estado inicial y sé el estado final, yo no puedo decir qué parte de esa energía se convirtió en, o sea, si yo conozco cuál es el delta de E de la batería, el cambio de energía interna de la batería, o sea, la diferencia entre la batería cargada, la energía de la batería cargada y la batería descargada, yo no sé qué parte de esa energía se gastó en calor, qué parte se gastó en trabajo, o si se gastó todo en calor en un caso, como en el caso de la resistencia, o todo en trabajo, o una combinación de calor y trabajo, ¿sí? Entonces, las funciones de estados son propiedades del sistema, ¿sí? Como es la energía interna. La energía interna es una propiedad del sistema. Mientras que las funciones que no son de estado, las funciones que se llaman de camino, ¿sí? Representan procesos en los que las funciones de estados van a cambiar, ¿sí? Por ejemplo, el calor y el trabajo. Vamos a volver a ver nuevamente algo que ya vimos, que es el trabajo, presión, volumen, que es el único proceso que puede ocurrir, es el único tipo de trabajo que se puede producir en un sistema químico, ¿sí? Supónganse de nuevo que tenemos un gas que está encerrado dentro de un recipiente, que tiene un émbolo que es móvil, y que ese émbolo, digamos, no tiene fricción. Estamos afuera, hay una presión externa, que supongamos es la presión atmosférica que empuja el émbolo hacia abajo y que no deja que el émbolo se vaya para arriba. Si yo ahora le entrego calor, si caliento ese gas con una fuente externa, si el sistema va a absorber calor, ¿sí? Si absorbe calor, el calor va a ser positivo, ¿sí? Y cuando el sistema gaseoso absorbe calor, si la presión externa es constante, como en este caso, que es la presión atmosférica, lo que va a ocurrir va a aumentar la presión dentro del recipiente, ¿sí? Porque aumenta la energía cinética que tienen las partículas, la cantidad de choques por unidad de área se hace más grande, y por lo tanto la presión sobre el émbolo, la superficie del émbolo se hace más grande, lo que hace que el émbolo se eleve. Dicho de otra manera, el gas se expande, ¿sí? Si el gas se expande, ¿sí? El trabajo realizado era igual a la presión interna multiplicado por el delta de volumen, eso lo habíamos visto. Pero si el émbolo está quieto, está en una posición de equilibrio, significa que la presión externa es exactamente la misma que la presión del gas desde adentro. Por eso es que el émbolo está quieto. Si la presión fuese más grande, el émbolo subiría. Si la presión externa fuese más grande que la presión interna, o sea, la presión del gas, el émbolo bajaría. Si está fijo, es porque las dos presiones son iguales, ¿sí? Entonces, el trabajo es igual a la presión del gas multiplicado por el cambio de volumen. Pero la presión del gas es exactamente la misma que la presión externa, pero cambiada de signo. Y normalmente es más fácil medir la presión externa que medir la presión interna. Entonces, normalmente se expresa al trabajo como menos la presión externa por el cambio de volumen, ¿sí? Esto claramente, fíjense que la presión externa es positiva, el cambio de volumen va a ser positivo porque es una expansión, o sea, el volumen final es más grande que el volumen inicial, entonces va a ser positivo. Por lo tanto, ese producto, el delta B por la presión externa, va a ser positivo. Entonces hay que agregarle un signo menos adelante para que sea coherente con lo que yo estoy diciendo. Yo que dije que cuando mi sistema hacía trabajo sobre el entorno, ese trabajo tenía signo negativo, ¿sí? Entonces, cuando yo utilizo la presión externa, tengo que poner un signo negativo. Si utilizara la presión interna, allí no es necesario poner un signo negativo para que esto sea coherente. Bien. Nuevamente, les quería mostrar en este caso cómo era la cuestión de los signos para que fueran, para que quedara bien claro, pero creo que con esta transparencia ha quedado bastante claro. Bien. Ahora, la pregunta es, ¿cómo medimos este trabajo, presión, volumen de manera experimental? Bueno, supongamos en una reacción química, supongamos que tenemos la descomposición térmica del clorato de potasio,
El clorato de potasio, cuando nosotros lo calentamos, se descompone y produce cloruro de potasio y oxígeno. Entonces tenemos la situación inicial, que es la que está a la izquierda, la situación, los productos, que es lo que sería la situación final o el estado final, que sería el cloruro de potasio y de oxígeno. ¿Sí? Fíjense que este sistema es un sistema cerrado, ¿sí? Que permite, que tiene un émbolo sin fricción a presión atmosférica, o sea que a medida que yo vaya produciendo moléculas de oxígeno, lo que va a hacer es que dentro del recipiente empiece a aumentar la presión, y lo que va a ocurrir es que el émbolo se va a empezar a elevar, ¿sí? Entonces yo puedo calcular ese trabajo si mido el cambio de volumen, ¿sí? Fíjense, o mido el cambio de altura del émbolo. El trabajo es igual a fuerza por distancia, ¿sí? La fuerza es igual a la presión interna, ¿sí? Multiplicada por el área del émbolo, ¿se acuerdan que ya lo habíamos visto? Y multiplicado, la distancia, digamos, es lo que se movió el émbolo. Y el émbolo se movió a una distancia h, supongamos. La diferencia entre la altura del estado inicial y la altura del estado final. El área multiplicado por la altura, eso es lo que es el cambio de volumen, ¿sí? O sea, el trabajo es igual a P por delta de B, o lo que es lo mismo, el trabajo es igual, si ponemos presión externa, o sea, presión atmosférica menos la presión atmosférica, es multiplicado por el cambio de volumen, ¿sí? O sea que si nosotros medimos el cambio de volumen, conocemos la presión externa, nosotros podemos saber cuál es el trabajo que hizo mi sistema sobre el entorno, ¿sí? Ese es un ejemplo un poco sofisticado de cómo uno podría hacer para medir el trabajo, presión, volumen que un sistema realiza sobre el entorno. Bueno, volvamos a la primera ley de la termodinámica, que decía que el delta D es igual a Q más trabajo. Pero ahora, supongamos que como dijimos, el único trabajo posible es el trabajo presión-volumen. El trabajo presión-volumen es igual a menos la presión externa multiplicado por el cambio de volumen, ¿sí? Por delta de B, ¿sí? Fíjense que hay dos situaciones acá. ¿Qué pasa si yo realizo un proceso a volumen constante? ¿Sí? Supónganse que yo tengo un estado inicial, ¿sí? Un estado final, ¿sí? En donde el estado inicial tiene una energía interna más alta que el estado final, o sea que mi sistema va a perder energía al pasar del estado inicial al estado final, o sea, va a ser un proceso exergónico, ¿sí? Fíjense qué pasa si yo lo hago volumen constante. El delta D, ¿a qué es igual? Al calor absorbido menos la presión externa multiplicado por el cambio de volumen. Pero si lo hago volumen constante, el cambio de volumen es cero. El delta de B es cero. La presión externa multiplicada, o sea, cualquier número multiplicado por cero da cero. O sea que en realidad el delta D va a ser igual al calor medido al pasar desde el estado inicial al estado final. ¿Sí? No hay trabajo posible. El trabajo va a ser cero si el volumen es constante. ¿Sí? Entonces, para todo proceso a volumen constante, ¿sí? El trabajo es cero, por lo tanto, el cambio de energía interna es igual directamente al calor medido a volumen constante. ¿Sí? O el calor intercambiado entre el sistema y el entorno. O sea que el calor medido a volumen constante es una función de estado, porque el cambio de energía interna es una función de estado, ¿sí? Por lo tanto, el calor medido a volumen constante también tiene que ser una función de estado. En el otro caso, la otra posibilidad es que en lugar de trabajar a volumen constante, trabajemos a presión constante. Eso es mucho más habitual y es mucho más fácil de realizar en un laboratorio, porque nosotros trabajamos a presión atmosférica, entonces los reactivos y los productos están siempre a la misma presión, ¿sí? O incluso si trabajamos dentro de un recipiente cerrado, ¿sí? Como puede ser, no sé, un autoclave, por ejemplo, también los reactivos y los productos están a la misma presión. Entonces, trabajar a presión constante es mucho más común que trabajar a volumen constante. Supónganse que ahora realmente se puede estar haciendo trabajo porque puede haber un cambio de volumen producto de una expansión o de una compresión, ¿sí? Y en ese caso el cambio de energía interna va a ser igual al calor intercambiado a presión constante menos la presión externa multiplicada por el cambio de volumen, ¿sí?
¿Está claro? O sea, si lo hago a volumen constante, el cambio de energía interna es directamente el calor intercambiado, ¿sí? Durante el proceso. Mientras que si lo hago a presión constante, allí sí, el cambio de energía interna tiene la contribución del calor y del trabajo realizado. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que el cambio de energía interna en realidad va a ser igual al calor medido a volumen constante o bien al calor medido a presión constante más el trabajo realizado o por el sistema o bien desde el entorno hacia el sistema. O sea que QV, o sea, el calor medido a presión constante y el calor medido a volumen constante, sí o sí tienen que ser diferentes, a menos que el trabajo valga cero. ¿Sí? Bien, entonces nosotros sabemos que el trabajo medido a presión constante, ¿sí? Es igual a la presión externa menos la presión externa multiplicado por el cambio de volumen, ¿sí? O sea, el trabajo medido a presión constante sería el trabajo medido en el ejemplo que vimos recién del clorato de potasio, de la descomposición del clorato de potasio, donde la presión externa era la presión atmosférica, ¿sí? Y es constante, ¿sí? Nosotros estamos en un lugar físico, por lo tanto, en ese lugar, en ese momento, ¿sí? La presión atmosférica es constante. El cambio de energía interna es igual al calor medido a volumen constante, ¿sí? Por lo tanto, nosotros podemos escribir, ¿sí? Que el cambio de energía interna es igual, ¿sí? Al calor medido a presión constante menos la presión multiplicada por el cambio de volumen, ¿sí? Simplemente lo que yo hice fue reemplazar, ¿sí? Trabajo por presión por delta de B, todo eso negativo, ¿sí? Reemplazar en la ecuación de arriba, ¿sí? Si yo despejo, ¿sí? El calor medido a presión constante de esa ecuación, me queda que es igual a delta de E más P por delta de B, ¿sí? Aquí es importante, vamos a definir una nueva magnitud, ¿sí? Así como nosotros tenemos la energía interna, ¿sí? Vamos a definir una nueva, lo que les decía, una nueva magnitud que se llama entalpía, ¿sí? La entalpía se define como la sumatoria de la energía interna más el producto de la presión por el volumen. O sea, viene definida así. O sea, H, que sería la entalpía, es igual a la energía interna más el producto de la presión por el volumen. O sea, el cambio de entalpía, ¿sí? Va a ser la entalpía del estado final menos la entalpía del estado inicial. ¿Y eso qué va a hacer también? Y bueno, va a ser el cambio de energía interna y el cambio de P por B. El delta de P por B en realidad se puede matemáticamente, o sea, delta de P por B es igual a P por delta de B más B por delta de P, ¿sí? Eso hay que saber un poco de matemática, pero es así. Créanme que es así. O sea, el delta de P por B en realidad es igual a P por delta B más B por delta de P, ¿sí? Si nosotros trabajamos a presión constante, ¿sí? Si trabajamos a presión constante, fíjense que el último término, B por delta de P, va a desaparecer porque delta de P es 0. Entonces me va a quedar que delta de H es igual a delta de E más P por delta de B, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Ahora comparemos nosotros esta ecuación con la ecuación del calor medida a presión constante. Son idénticas, ¿verdad? ¿Sí? O sea que el delta H, el cambio de entalpía, ¿sí? Es igual al calor medido a presión constante. ¿Sí? ¿Se acuerdan? El cambio de energía interna, ¿sí? Es igual al calor medido a volumen constante. El cambio de entalpía es igual al calor intercambiado en el proceso medido a presión constante. O sea que si yo mido para una reacción química, supónganse, que va de reactivos a productos, mido el calor intercambiado a presión constante, en realidad lo que estoy midiendo es el cambio de entalpía, mientras que si lo hago a volumen constante, lo que estoy midiendo es el cambio de energía interna que está ocurriendo durante ese sistema.
Ya vamos a ver por qué es que elegimos el calor, porque el calor es algo que se puede medir. Después ya vamos a ver cómo se puede medir. Pero es una magnitud que se puede medir el calor. O sea, a presión constante, delta H es igual al calor medido en esas condiciones, o sea, a presión constante. O sea, una cosa importante que me olvidé decirles, la entalpía también, al igual que la energía libre, es una función de estado. Entonces, habíamos visto que cuando el calor es absorbido por un sistema desde el entorno, a ese proceso se lo llamaba endotérmico, ¿sí? Supongamos que nosotros queremos fundir agua que está sólida, o sea que supónganse que estamos a 0 grados centígrados, pero en estado sólido, y queremos llevar a agua a 0 grados centígrados, pero en estado líquido, ¿sí? Para eso le tenemos que agregar calor, ¿sí? Eso significa que el sistema absorbe energía en forma de calor, ¿sí? A ese proceso se lo llama endotérmico, ¿sí? O sea, si la entalpía, ¿sí? Si la entalpía del sistema luego de la reacción es más grande que la entalpía del sistema antes de la reacción, ¿sí? El cambio de entalpía va a ser positivo y ese proceso, o sea, va a requerir un ingreso de calor medido a presión constante desde el entorno. Ese proceso se lo llama endotérmico. Por el contrario, si lo que nosotros queremos pasar es de agua líquida a 0 grados centígrados a agua sólida a 0 grados centígrados, lo que nosotros tendremos que hacer es extraer calor desde el sistema, ¿sí? ¿Por qué? Porque la entalpía del sistema inicial, ¿sí? Es más alta que la entalpía del sistema final, por lo tanto tengo que perder entalpía. La entalpía, recuerden nuevamente, es el calor medido a presión constante, o sea que si yo mido el calor intercambiado en ese proceso a presión constante, lo que yo voy a estar midiendo es en realidad la entalpía, y lo que voy a estar midiendo es una magnitud que va a ser negativa, ¿sí? Bueno, vamos a ver ahora qué se entiende por la entalpía de reacción, ¿sí? Nosotros, ¿qué vimos? Que cuando se produce un enlace químico, ¿sí? Los átomos se unen para tener menor energía, ¿sí? Si ocurren espontáneamente es porque tienen menor energía que los átomos que están separados. Durante una reacción química, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes que pasa de todo? ¿Sí? Se rompen enlaces químicos, se forman enlaces químicos, es toda una mezcla de eso, ¿sí? Por ejemplo, en el ejemplo que tienen ahí abajo, ¿sí? Es la adición de hidrógeno, la hidrogenación de un alqueno. Se tiene que romper el doble enlace carbono-carbono y el enlace simple hidrógeno-hidrógeno, y se van a formar un enlace simple carbono-carbono y dos enlaces simples carbono-hidrógeno. Después ya vamos a ver que nosotros hasta incluso podemos asignar un valor de energía a cada uno de esos enlaces químicos y de esa manera estimar un cambio de entalpía para esa reacción. Bueno, pero lo importante es que durante una reacción química hay una sucesión de formación, ruptura de enlaces entre reactivo y producto. ¿Sí? Evidentemente, a menos de que justo la energía necesaria para romper los enlaces que se requieren romper sea exactamente la misma que la energía que liberan los enlaces que se forman, ¿sí? A menos que ocurra eso, que sería muy raro, ¿sí? Va a haber un cambio de energía al pasar de reactivos a productos, va a haber una variación, ¿sí? Si la reacción química en nuestro sistema, la energía de nuestro sistema va a estar cambiando, ¿sí? El calor absorbido o el calor liberado, ¿sí? Por ese sistema medido a presión constante es lo que se conoce como la entalpía de una reacción química, ¿sí? Después ya la vamos a definir un poco mejor, porque la vamos a definir en ciertas condiciones para llamarle realmente entalpía, darle un nombre propio a esa entalpía, ¿sí? Entonces, el cambio de entalpía sería la entalpía de los productos menos la entalpía de los reactivos. La entalpía es una propiedad que, al igual que la energía interna, tampoco se puede conocer cuál es la entalpía absoluta de los reactivos y cuál es la entalpía absoluta de los productos, ¿sí? Al igual que la energía interna, lo único que yo puedo llegar a conocer, ¿sí? Es el cambio, ¿sí? La diferencia para ir
de entalpía necesaria para ir desde los reactivos a los productos. ¿Sí? ¿Por qué no la puedo conocer? Por la misma razón por la que no puedo conocer la energía interna. ¿Sí? Para conocer la entalpía, como la entalpía está definida en función de la energía interna, tendría que conocer la energía interna. Y la energía interna, ya lo discutimos, no se puede conocer para un estado en particular. Yo solamente puedo conocer el cambio de entalpía. ¿Sí? Entonces, conclusión, siempre que ocurra una reacción química va a haber un cambio de energía asociado a ese proceso, salvo que dé, como les contaba hace un rato, la casualidad de que la energía de los enlaces que yo necesito romper en los reactivos sea exactamente la misma que la de los enlaces, la energía que me liberan los enlaces formados en los productos, pero sería realmente una casualidad muy, muy grande. Normalmente no ocurre. Lo que les decía, cuando se forma un enlace químico, ¿sí? Nosotros habíamos visto que se liberaba energía. La formación de un enlace químico se daba porque los átomos unidos tenían menor energía, los átomos, iones, lo que fuere, tenían menor energía que los átomos o iones, o sea, las especies por separado. Por lo tanto, si para formarse un enlace químico, ¿sí? La energía disminuye, cuando yo lo rompa, ¿sí? Que sería hacer el proceso opuesto, ¿sí? Tengo que consumir energía. ¿Sí? Así cuando se formó, me liberó energía, cuando yo lo quiera romper, voy a tener que entregarle esa energía, esa misma energía que me liberó. ¿Sí? O sea que para romper un enlace químico yo necesito siempre estar entregando energía. ¿Sí? Entonces, la energía necesaria para romper un molde, un enlace particular, pongamos hidrógeno-hidrógeno, en una condición particular, ¿sí? Normalmente en estado gaseoso, ¿sí? A una temperatura en particular y a una presión particular, se conoce como entalpía de enlace. ¿Sí? Siempre la entalpía de enlace, o el delta HE, ese que aparece allí, es positiva, siempre, porque yo siempre necesito entregar la energía al sistema para que se pueda producir la ruptura del enlace. O sea que la entalpía del enlace es la energía necesaria para romper un mol de un enlace, el que sea, ¿sí? En una determinada condición. ¿Sí? Después vamos a ver que está la entalpía estándar del enlace, ¿sí? Que es en condiciones estándar, pero en general, ¿sí? En alguna condición en particular uno puede decir. Cada molécula, o sea, cada átomo que está unido con otro en una determinada molécula, tiene un determinado valor de energía. Por ejemplo, no es lo mismo la energía de enlace entre el oxígeno y el hidrógeno en el agua que entre el oxígeno y el hidrógeno en el metanol. Sí, los dos son enlace oxígeno-hidrógeno, pero cambia la molécula. ¿Sí? Lo que está unido al oxígeno en el caso del agua es otro hidrógeno, y en el caso del metanol lo que tiene unido es un carbono-hidrógeno 3. O sea, son cosas diferentes. Entonces hay pequeñas variaciones. No obstante eso, ¿sí? La energía del enlace carbono-hidrógeno es más o menos la misma, ¿sí? En el agua que en el metanol. El carbono-oxígeno, perdón. El oxígeno-hidrógeno, perdón. ¿Sí? Teníamos hidrógeno, oxígeno en el agua e hidrógeno, oxígeno en el metanol. ¿Sí? La hidrógeno, oxígeno siempre van a ser más o menos parecidas. Lo mismo pasa con carbono, hidrógeno, con cualquier otra energía de enlace que nosotros tomemos. ¿Sí? ¿Por qué? Y bueno, porque la naturaleza del enlace va a ser siempre el mismo. Entonces, es de esperar que la energía involucrada sea más o menos siempre la misma. Aunque va a cambiar. Si uno le mide exactamente cuál es la energía de enlace oxígeno-hidrógeno en el metanol, va a ser ligeramente distinta a la de el enlace oxígeno-hidrógeno en el agua. ¿Sí? Pero los dos van a andar alrededor de más o menos el mismo valor. Otra cosa que es en general así, es por ejemplo que los enlaces entre átomos que son simples, en general requieren para romperlos menos energía que un enlace doble, y los enlaces dobles menos energía que un enlace triple. El mejor ejemplo de eso es el enlace carbono-carbono. El enlace carbono-carbono puede ser simple, puede ser doble o puede ser triple. ¿Sí? El enlace simple carbono-carbono es de 346 kilojoules,
mientras que el doble es prácticamente, el enlace doble, digo, es casi el doble, de 602 kilojoules. Y el triple es más grande todavía que el doble, es 835 kilojoules por mol. ¿Sí? O sea que en general para un mismo par de átomos, los enlaces triples, ¿sí?, son más difíciles de romper o requieren mayor entalpía de enlace, sí, su entalpía de enlace va a ser más grande, que la de un enlace doble y que la de un enlace simple. ¿Sí? Ahí tienen una tabla de entalpía de enlace, le va a ser muy útil para cuando incluso tengan que hacer los problemas. ¿Sí? Vamos a ver el intercambio de calor entre un sistema y su entorno en una reacción química. ¿Sí? Para una reacción química en particular, veamos este caso, esto es una reacción que es exotérmica, es la combustión del metano, ¿sí?, para producir dióxido de carbono y agua, como toda reacción de combustión. ¿Sí? El estado inicial, obviamente, es metano más oxígeno, el estado final es el dióxido de carbono más 2 moléculas de agua. ¿Sí? La entalpía, ¿sí?, esto es una reacción exotérmica. ¿Por qué es exotérmica? Porque libera calor. Ustedes saben que las reacciones de combustión liberan calor. ¿Sí? Pues si liberan calor, significa que el sistema está entregando calor hacia el entorno. Y si está ocurriendo eso, significa, ¿sí?, que el delta de H, sí, es negativo, es menor que cero. ¿Sí? Porque así lo dijimos, por definición. ¿Sí? Eso significa que la entalpía del estado inicial, o sea, del metano y del oxígeno, es más grande que la entalpía del estado final, o sea, del dióxido de carbono y del agua. Estamos, entonces, en este caso, que se trata de un sistema que es exotérmico, ¿sí?, que al producirse, al pasar de reactivos a productos, libera calor, ¿sí?, se llama exotérmico, el delta de H va a ser menor que cero. ¿Sí? Cuando ocurre al revés, por ejemplo, tenemos la reacción de oxígeno para producir ozono. Esa es una reacción, ¿sí?, en la cual para producirse, para ir de oxígeno a ozono, yo tengo que entregarle energía al sistema. ¿Sí? O sea que la entalpía del estado inicial, o sea, del oxígeno, es más chica que la entalpía del estado final, o sea, la del ozono. Sí, la de 3 moléculas de oxígeno en el estado inicial y la de 2 moléculas de ozono en el estado final. O sea, al pasar desde reactivos a productos, lo que va a ocurrir es un aumento en la entalpía. Cuando se produce un aumento en la entalpía, el delta de H es positivo, y ese proceso se lo llama endotérmico. Yo necesito absorber, el sistema necesita absorber energía desde el entorno. ¿Sí? La energía yo se la puedo dar de muchas formas, una manera es en forma de calor. Veamos cuáles son las propiedades que tiene la entalpía. La entalpía, sí, el cambio de entalpía, sí, o la entalpía en seco, es una función de estado, como les dije anteriormente, solamente depende del estado inicial y del estado final, ¿sí? No depende por qué camino yo fui, cómo fue que yo fui desde el estado inicial al estado final, no importa, el cambio de entalpía va a ser siempre el mismo. Pasa lo mismo que con la energía interna, ¿sí? Fíjense, ahí yo tengo una reacción que es una reacción de combustión del metano, ¿sí?, la misma que vimos recién, ¿sí?, que es una reacción para pasar de metano más oxígeno que da dióxido de carbono más agua, ¿sí?, es una reacción fuertemente exotérmica, o sea, el delta H es negativo y es de 890 kilojoules. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el delta H para la reacción inversa? O sea, para hacer exactamente lo opuesto. Ahora que lo que eran los reactivos pasen a ser los productos y los que son los productos pasen a ser los reactivos. O sea, que el dióxido, hacer reaccionar dióxido de carbono con agua para producir metano más oxígeno. ¿Cuánta energía requerirá eso? ¿Cuál será el delta H para ese proceso? Como yo simplemente lo que hice fue invertir la reacción, es como si lo hubiera multiplicado por -1, en realidad el delta H, el valor numérico del delta H, o sea, la magnitud del cambio de entalpía es exactamente la misma, solo que hay que cambiarle el signo. Si era exotérmica, para ir desde metano más oxígeno, producir dióxido de carbono y agua, va a ser endotérmica, ¿sí?, para hacer reaccionar el dióxido de carbono más agua para producir metano más oxígeno, ¿sí? O sea, cuando la reacción, yo tengo la reacción directa. Si yo quiero saber cuál es el delta H para la reacción inversa, simplemente lo que tengo que hacer es cambiar el signo del valor de delta H. ¿Por qué? Porque el estado inicial y el estado final siguen siendo los mismos. ¿Se entiende? Solamente que invertí.
el que era inicial ahora es final, y el que era final es inicial. O sea que el valor numérico no puede cambiar, lo único que cambia es el signo. Una cosa muy importante es que el delta H depende del estado termodinámico de los reactivos y los productos. Y acá es sumamente importante, porque esta es la razón por la cual a la ecuación química hay que ponerle en qué estado de agregación tiene cada una de las sustancias que intervienen. No es lo mismo tener oxígeno gaseoso que tener oxígeno líquido, metano gaseoso que metano líquido. La energía necesaria para producirlo es distinta, ¿sí? Tampoco es lo mismo si el oxígeno, o sea, si esta reacción se produce a 25 grados centígrados que si se hace 100 grados centígrados. O si se hace a una atmósfera de presión o a 100 atmósferas de presión. ¿Se entiende? La energía involucrada en el proceso de pasar de reactivos a productos va a ser diferente, ¿sí? Entonces, si yo tengo que definir un cambio de entalpía para una determinada reacción, sí tengo que poner cuáles son los estados de agregación que tienen cada una de las sustancias que intervienen en la reacción, o sea, cada uno de los reactivos, cada uno de los productos, y fijar temperatura y presión, ¿sí? En esas condiciones yo realmente puedo estandarizar, ¿sí?, un valor de delta H para una determinada reacción. Finalmente, la entalpía es una propiedad extensiva, o sea, depende de la masa. Y eso ustedes lo saben, ¿sí? Es bastante intuitivo. No es lo mismo si yo quemo, ¿sí?, 1 gramo de metano, o sea, le prendo fuego, ¿sí?, la cantidad de calor que va a producir. Si yo tengo una garrafita chiquita, ¿sí?, supónganse que tiene metano, ¿sí?, de esas que son para camping, que si yo tengo un Zeppelin que tiene 200 litros de metano. La cantidad de calor que va a producir la garrafita chiquita va a ser muy inferior a la cantidad de calor que va a producir, ¿sí?, la cantidad de metano que hay adentro de 200 litros. ¿Por qué? Porque en un caso tengo más metano que en el otro. Entonces, ¿sí?, la cantidad de calor producido va a ser diferente, o sea, va a ser directamente proporcional a la masa de metano que yo tenga allí. Si duplico la cantidad de metano, el delta H va a ser el doble, si lo triplico va a ser el triple, y así sucesivamente. Veamos esto último, y con esto terminamos este video, después nos va a quedar ver la última parte. Y es que cuando nosotros escribimos una reacción química, por ejemplo, la reacción de la termita que vimos en el otro video, que vimos el video de cómo se producía la reacción, que es fuerte exotérmica, fíjense, libera, o sea, reaccionan 2 moles de aluminio sólido con 1 mol de óxido férrico sólido para producir 2 moles de hierro. Bueno, aquí está sólido, tendría que chequear si el valor ese corresponde, los 851,5 kilojoules, corresponden a hierro sólido o hierro líquido. Me parece que es hierro líquido, pero tengo que chequearlo. Más el óxido de aluminio, ¿sí? Pero eso produce también calor. Produce 851,5 kilojoules. O sea, 2 moles de aluminio con 1 mol de óxido férrico producen 851,5 kilojoules de calor, ¿sí?, de energía. Si yo quiero expresar ese valor por mol de óxido férrico, ¿sí?, como reacción únicamente 1 mol de óxido férrico, serán 851,5 kilojoules por mol de óxido férrico. Pero ahora, si yo lo quisiera expresar como el calor liberado por mol de aluminio, como lo que reaccionan son 2 moles de aluminio para producir 851, 1 mol de aluminio va a ser la mitad de eso, va a producir la mitad. O sea que yo puedo decir que el delta H para esa reacción es menos 425,8 kilojoules por mol de aluminio. Y en los dos casos está bien. ¿Se entiende? Está bien. Entonces, cuando uno pone un delta H, ¿sí?, si no pone nada por mol de quién es, uno entiende que es el calor liberado para esa reacción tal cual está escrita, ¿sí?, tal cual está balanceada. Ahora, si pone por mol de reactivo o por mol de producto, bueno, es por cada mol de ese consumido, de ese reactivo consumido, o por cada mol de ese producto producido. ¿Estamos? Bueno, esto es todo por ahora. Continuamos en el próximo video con termoquímica.